Bienvenidos, estamos en el Museo La Campana en una fecha muy especial. Cada 18 de mayo se celebra alrededor del mundo el Día Internacional de los Museos. Esta fecha fue creada por el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, que reúne a todos los consejos internacionales y a todos los museos del mundo, y se celebra cada año desde 1977 con el fin de difundir la importancia que tienen los museos en la vida cultural de una sociedad. Los museos son instituciones que adquieren, conservan y difunden los bienes heredados del patrimonio cultural de una sociedad, es decir, bienes con valor cultural. La palabra museo viene del griego museón, era un lugar donde los sabios de la antigua Grecia se reunían para estudiar y tratar diversos temas, ya sea desde la poesía, las letras o temas de ciencia. Esta palabra luego va a ser cambiada, va a tener un nuevo significado en Francia en el siglo XVIII para designar al lugar donde se reunían los sabios, los filósofos, los estudiosos, que a su vez en ese espacio se encontraban colecciones que se conocían como gabinetes de curiosidades. Estos gabinetes de curiosidades fueron el principio del coleccionismo y el principio de los museos. Va a producirse un hecho muy importante en 1793 para la historia de los museos, cuando se produce, luego de la Revolución Francesa, la apertura del Museo del Louvre. ¿Qué significó esto? Los museos en ese entonces no eran para todas las personas, no eran accesibles para todo el público. Con la Revolución Francesa se produjo el cambio de las colecciones privadas que pertenecían a la aristocracia o a la monarquía a galerías públicas donde toda la gente podía ir y visitar y aprender en los museos. En 1974, un grupo de vecinos acudió a la municipalidad con el fin de solicitar la creación de un espacio que albergara la historia del partido. Fue así como el 29 de julio del año 1974, por decreto municipal, nace el Museo Histórico del Partido de Esteban Echeverría. Estuvo integrada por una comisión de apoyo que le integraron personalidades destacadas de la cultura echeverriana como la profesora Iris Martín de Darago, que fue la impulsora del proyecto de creación del museo, el historiador local Pedro Campomar Roger, Fausto Biglione, que fue designado el primer director ad honorem, y la profesora Isolina Siciliano. Durante ese tiempo, el museo fue reuniendo y recolectando diversas donaciones, principalmente de vecinos, y se inauguró finalmente el 25 de mayo de 1976 en dos modestas salas de la antigua escuela número 14 Remedios de Escalada, que hoy es el Centro de Formación Profesional 402 Emilio Calvo, que está muy próximo del Policlínico Santa Marina. Allí, Pedro Garriador, un conocido gaucho de ley, inauguró, cortando la cinta celeste y blanca, el Museo Histórico del Partido. Sin embargo, en ese mismo año se había producido el golpe de Estado a nivel nacional y se cambiaron las autoridades. Y el municipio debió devolver las dos salas a las autoridades escolares. Entonces todos los objetos del museo fueron guardados y se custodiaron en la Casa de la Cultura, que era el antiguo Hospital San José. Hubo que esperar hasta 1980. Ese año el municipio, mediante licitación pública, adquirió una casona, una chacra criolla conocida como La Campana en el barrio del Jagüel, y lo destinó para ser sede del Museo Histórico. Después de obras y de refacciones, se inauguró el 10 de noviembre, en el Día de la Tradición de 1980, como Museo Histórico Municipal La Campana. Este es un dato muy curioso, porque el nombre original del museo es el Museo Histórico del Partido de Esteban Echeverría. Sin embargo, por la relevancia y la importancia de la casa, conocida como La Campana, terminó imponiéndose sobre el nombre del museo, que hoy conocemos todos como el Museo La Campana. Esa campana que le dio el nombre a la chacra, no solamente se lo dio al museo, sino también al barrio donde está actualmente nuestro museo. Los museos, como habíamos hablado anteriormente, se definen por la colección con la cual están compuestos su patrimonio. Dependiendo de la colección, se puede definir a un museo. Hay museos de historia, museos de arqueología, museos de arte, museos de ciencias naturales. En el caso del Museo La Campana, es un museo que habla de la historia local, de la historia regional de Esteban Echeverría. Entonces, muchas de las piezas que están en este museo cuentan y hablan sobre la historia de nuestro partido y de lo que ocurrió en la región del Monte Grande.
Por eso tenemos no solamente objetos históricos donados por vecinos, sino también hallazgos arqueológicos y paleontológicos como este glosoterio que fue hallado en la zona del Camino de Cintura. Nuestro museo también posee una importante colección arqueológica de restos de culturas pasadas, en este caso los querandíes, que eran los que habitaban esta región, más específicamente la laguna de Rocha, y muchas de las piezas que se exhiben aquí son elementos que ellos utilizaron y que se hallaron tras excavaciones arqueológicas. Y en Esteban Echeverría es muy importante destacar un episodio que ocurrió en las inmediaciones de la laguna de Rocha, que fue el combate de Corpus Christi, que se produjo en 1536, cuando los españoles y los querandíes se batieron en una batalla en la cual resultaron victoriosos los querandíes, y es testimonio de esa batalla muy importante, que fue la primera del Río de la Plata, por una espada de acero toledana que fue hallada en los años 60 y que le había pertenecido a un capitán que había participado de la expedición de Pedro de Mendoza, que era Bartolomé de Bracamonte. Luego, en este periodo, todavía no se conocía como Montegrande la región. En 1825, cuando se instala la primera y única colonia formada por escoceses, traídos por los hermanos John y Paris Robertson. Detrás mío tengo uno del único óleo que existe, de William Paris Robertson. Fue un proyecto agrícola llevado adelante durante la administración de Bernardino Rivadavia y fue muy importante y destacado por todos los avances que se habían traído a nivel agrícola. Por ejemplo, uno de los más destacados que vinieron a la colonia Montegrande fue John Tweedy, que fue el responsable de plantar el primer bosque artificial que hoy se encuentra en Santa Catalina. El 3 de abril de 1889, cuando una firma denominada Connie Sancinena y compañía presenta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Máximo Paz, el proyecto para fundar un pueblo, colonia y centro manufacturero en el partido de Lomas de Zamora, al que van a bautizar con el nombre de Montegrande, respetando el nombre histórico que se venía utilizando en la región, que había sido puesto por una señora llamada Mayor Gutiérrez de Humanes, que había, en la época de la colonia, cuando vino a visitar esta región, había visto la gran cantidad de árboles de tala y pequeños montecitos que había en la zona y bautizó a la estancia de su esposo Pedro Gutiérrez como los Montes Grandes. Distintos vecinos como Luis Guillón, Herminio Constanzó, Pedro Reta, Enrique Santa Marina, se van a agrupar en comisiones vecinales con el fin de solicitar la autonomía de Montegrande, es decir, presentar un proyecto para crear un partido que tuviera como localidad cabecera a Montegrande. Fue así como se promulgó el 9 de abril de 1913 la ley que creaba el partido de Esteban Echeverría. El nombre de Esteban Echeverría proviene del senador Eduardo Arana, quien en la sesión, cuando presentó el proyecto en 1911, pidió que se bautizara el nuevo partido con el nombre del poeta y escritor, autor de La cautiva y El matadero. Los profesionales de los museos somos los museólogos, que somos los encargados de elaborar los distintos guiones para presentar las colecciones al público. Además, somos los encargados de proteger, de conservar y de estudiar las piezas que componen al patrimonio del museo. La parte técnica se la conoce como la museografía y es utilizada por los museólogos para, en muchos casos, cuando necesitamos al público hacer comprender un mensaje o una idea, es realizar montajes como de tipo recreaciones. En este caso estamos en la pulpería del museo, en la cual se reunieron distintos objetos relacionados con el pasado de Esteban Echeverría. Esta pulpería es un homenaje a Antonio Cervetti, que fue dueño del Almacén del Silencio, que fue uno de los más importantes que tuvo el pueblo de Montegrande, y también por una cuestión de una emblemática pulpería que existió sobre la calle Pedro Dreyer, que hoy todos conocemos como La Colorada, que en realidad proviene de una antigua pulpería de campo conocida por sus paredes color roja, dicen algunos historiadores, y otros sostienen que es porque la que atendía tenía los cabellos rizados rojos. Entonces, en esta pulpería lo que nosotros encontramos son todos elementos pertenecientes al pasado de los vecinos de Montegrande. Nos encontramos ahora en el salón comedor de lo que era la antigua casa, conocida como La Campana, con el mobiliario que es muy importante y muy valioso, y aquí nosotros podemos darnos una idea de cómo eran las costumbres de la época, los hábitos y los distintos estilos que se manejaban de mobiliario en este periodo. Es muy común que los museos históricos alberguen colecciones que ejemplifican un poco la vida cotidiana de la gente que vivía en otras épocas.
y que hoy en día se convierten en piezas del museo muy importantes para el legado cultural. La última sala del museo es el dormitorio y nuevamente aquí lo que podemos ver, además de la colección del importante mobiliario que fue donado por la última familia que ocupó esta casa, da cuenta y nos muestra un poco de los usos y costumbres que tenían a la gente en otros tiempos. Porque es importante destacar que los museos, en más los tipos históricos, no solamente se relatan historias de una sociedad, de una comunidad, sino que también se muestran cómo vivían en ese entonces, en otros momentos, qué otros elementos manejaban, qué distinto era la realidad en la que vivían. Y un poco los museos lo que tienen que hacer es resguardar toda esa memoria y difundirla para las nuevas generaciones. Bueno, este ha sido un breve recorrido por nuestro museo y por la historia del partido de Esteban Echeverría. Y en el Día de los Museos se nos invita a reflexionar a todos de la importancia que tienen los museos en nuestra cultura. Es por eso que es muy importante que en este día todos los vecinos y vecinas reflexionemos sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural y la memoria que está resguardada aquí en nuestro museo, que es el único que existe en la región y que es muy importante que lo conozcamos y que sigamos defendiéndolo porque es parte de nuestra identidad aquí en Esteban Echeverría. Muchas gracias.